mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amiguitos, ¿cómo están? Objetos de tamaño normal. Traigo mi flash de la cámara. Ahí está. Ok, ese sí ¿Cómo? se ve grande, así que debe ser un 2 ambientes. Si se ve tan grande en tu mano, debe ser. Sí. No sé, lo podemos medir con No, una no parte lo de digas. tu cuerpo. No lo digas. Seguí adelante, por favor. ¿Cómo estás, Alejandro Vázquez Espilicueta, mi queridísimo Vasco? Mi ahora gamer Vasco. No, bueno, estoy muy lejos de eso. No sabes lo malo que soy tirando. Le tengo que pedir a Pedro que venga él y dispare en la parte de disparar. Soy malísimo. Estoy muy emocionado porque, nuestro invitado se suma al club de las 3 veces, a ese club exclusivo de tan poquita gente que vino 3 veces a Herejes el Podcast, que ya lo estuvimos mencionando la semana pasada con Javi Ibarreche. Son apenas 6 personas que estuvieron 3 veces en Herejes y me emociona mucho. Y siempre me acuerdo la primera vez que vino, que no habíamos hablado con él. No hablamos con él hasta que no se prendió la cámara porque todo lo hablamos con Gabe. Teníamos muchísimo miedo, muchísima ansiedad y muchísima emoción. Así que es como un padrino de Herejes y ya hoy en día es un amigo. Ya lo visitamos en su ciudad, ya somos amigos, pero siempre me acuerdo de esa primera vez. Y hablando de Juárez, mirá cómo soy orgánico, pero una cosa impresionante. Sí. Wow. Se viene la gira de Herejes el Podcast. Pueden consultar las ciudades en la descripción del episodio. No las voy a decir todas para que no se haga tan largo, pero el 23 de mayo, y están las entradas a la venta, nos presentamos en nuestra queridísima ciudad Juárez, una ciudad que ya el año pasado nos trató increíblemente bien. Y que nos hace muy, muy felices volver, y volvemos con Fraudes Paranormales Mexicanos. Así que estamos muy contentos de ver a toda la gente de Juárez. Así que el 23 de mayo compren sus entradas y seguí adelante, Roberto. Claro, querido Vasqui, permíteme, por favor, te presento al Clippy de este Microsoft Office llamado Herejes el Podcast. Sí me imagino al corsario bien castroso, así de, ¿te ayudo? ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? Sí, soy así de ladilla, güey. No. No. Cuando tendrías que aparecer, no apareces. Desgraciadamente, güey. Pero ¿sabes qué? Sí aparece la mercancía de Herejes el Podcast en chunchos.mx, que ahora nadie la trae puesta, hijos de la chingada, ni la gorra, cabrones. Nadie. Pero ya saben que pueden encontrar ahí bolsas, gorras, playeras, tangas, todo, güey. Sí, hasta condones, todo. creo que ya hay de Herejes. No mientas. No hay. Usados. ¿Qué sabores? Si hubieran condones de Herejes, ¿a qué sabrían? A la verga. Ay, bueno, qué fuerte, buena pregunta, qué güey. fuerte. Sudor del corsario. No. Cala, güey. Estás en la güey. peor publicidad del mundo. Sí, Seguí adelante, sí. por favor, Malísima, te pido. güey. Presenta al invitado. Sí, por favor. Nuestro invitado, amigos, ya los que están en YouTube seguro ya lo vieron, pero quienes están escuchando, qué difícil es presentarlo porque es muchas cosas este invitado. Es Dungeon Master, es satanista, alquimista, es curioso profesional, de los pioneros del podcasting aquí en México. Es músico, qué difícil, nunca Hoy voy lo a vi acabar. cantando desde su camioneta, güey. Sí, Sí. Es nada más y nada menos que Joe Badía, el Badiablo. ¿Cómo estás, Joe? Electric Blue. ¿Cómo están? Todo ¿Qué pedo? bien, muy emocionados, Nos encanta que Te vengas. faltó ahí autista. Güey. Ok. Ya diagnosticado, ahora sí. Ah, sí. Ahora sí. ¿A poco? Ah, sí. No Órale. sabíamos. Ok. Altas capacidades de autismo y déficit de ¿Tienes la atención. doble excepcionalidad? Tengo, sí, hace cuenta, tengo todos los espectros, pero Órale. en la parte altamente Sí. funcional. Sociable y todo. Ok. Ajá. O me Ok. puedo hiperenfocar y escribir un guión de 12 páginas. Entonces estás en listo 5 para ir a horas. Café con Tachas, güey. Ya. Si algún día revive, ojalá. Segunda reunión en Café con Tachas. Muy bien. Muchas gracias, Joe, por venir de vuelta. La verdad que Encantado. nos encanta tenerte acá. Sí. Vamos a arrancar preguntándote a vos, justamente. Ya has tocado algunos de estos temas en Leyendas, pero más allá de eso, cuando hemos tenido oportunidad de hablarlo en privado y todo, sabemos que es un tema que te gusta mucho, pero en particular con la parte esta de los escapes de los nazis, ¿no? Ajá.
¿Es un tema que te ha traído de estudiarlo? ¿Es un tema que te interesa? ¿Es un tema que como a nosotros te indigna, te sorprende? ¿Y qué tanto crees que está lleno de nazis Argentina? Serían dos preguntas. No, otra vez ese tema ¿Por no, porcentaje? güey. ¿Tienes un porcentaje así como No, güey. entre 30 y 60%? Güey, la Mejor no vamos última con vez cifras. que los escuché hablar de eso, no mames. Sí, nos podemos quedar 3 horas hablando nosotros. En un pasillo era y el corsario miraba así, ¿qué está pasando? Güey, yo estaba en una silla en medio de los dos y nada más escuchaba. Bien disociado el corsario. Súper disociado, güey. Sí, no. Es que todo ese tema es hiper fascinante, ¿no? Hay una conexión también acá, porque por Juárez entraron los científicos nazis que se fueron por Operación Paperclip, que terminaron Wow, llevándonos yo a no la sabía luna. que era por ahí. Los trajeron a Juárez, de Juárez los cruzaron al Paso, se fueron a Fort Bliss y luego ya se los llevaron a Nuevo México y luego el resto es historia, ¿no? Llegamos a la luna y bombas nucleares y todo esto, pero pasaron por Juárez. Entonces, Ok. está toda esta parte donde pues, ayudaron a la humanidad después de desmadrarla. Entonces, es este charco gris de ética y moral con eso. Sí. En Argentina luego me lleva a todo esto, ¿no? Porque están todas estas teorías de conspiración que saben que amo. Y muchas cosas apuntan a... Hay evidencia de que sí, fueron un chorro para allá. Hay papeleo, hay rastros. El Mossad fue a cazar a gente allá. Sí, Pero claro. creo que siempre ha sido el gran, así, el Holy Grail es Hitler mismo, ¿no? Sí. Porque es esta cosa que, igual que lo que pasó con Bin Laden, es cómo es posible que no hay pruebas de su muerte. Era una imagen tan fuerte y necesaria para terminar una guerra y no hay. Entonces eso deja abierto cómo es posible que no tomaran una foto, que no sacaran su cuerpo y lo aventaran hubieran ahí como disecado, güey. Mussolini. Algo, ajá. Entonces eso siempre va a dejar abierta la posibilidad, porque es una posibilidad muy posible, que sí se peló, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Sí. Y De Y hecho, puede ser que historia esté ahí dice en que se Bariloche. suicidó, ¿no? O sea, ese es el... la historia es que Es la se historia suicidó oficial. y que los rusos escondieron el cadáver en un lugar que no se, sin marcar para que Pero ¿con qué jamás, finalidad? que jamás fuera un centro de veneración. O sea, que Ok. nunca pudiera haber Ok. gente que fuera a venerar el cadáver. Esa es la historia oficial. Ahora, es La misma verdad... de Bin Laden. Claro, lo mismo de Bin Laden y también de muchos otros. Hace poquito, no me acuerdo en qué episodio de Herejes, hablamos de otra figura así también que hicieron lo mismo. Pero la realidad es que hay muchos historiadores, hoy lo vamos a hablar en el episodio, en particular Abel Basti, que aportan... O sea, nunca te permite llegar a saber si es Hitler, pero era un tipo lo suficientemente poderoso como para que lo protegiera el gobierno argentino y soldados particulares tipo eslavos en una mansión en Bariloche dando a un lago en la que entraban y salían Rolls Royce. O sea, es difícil, o sea, no te pueden decir O era es Hitler, Adolfo. o era Hitler o era Bernard Law. Uno de los Claro, dos. pero Yo siento que Hitler nos engañó a todos con el bigote. O sea, el bigote era como sus lentes de Clark Kent. de Clark Kent se lo Se sacó. quitó y y ya- a la chingada. Se quitó. Nos se dejó confundió crecer a los lados, todos, güey. güey. Nos No confundió. seas Los mamón. lados, Ah. piocha. ¡pum! Claro, eso es peor, se lo dejó largo, boludo, y ya no lo Al reconocimos. Chile, si se lo deja largo, sí no lo reconocemos. güey. No, Se y peinó se- para el otro lado también. Raya en medio, güey. Raya en medio. no, se rapó, él fue el primer skinhead, boludo, por eso vienen los skinhead, ahí está, ahora entendemos todo. No seas Pero, por mamón. ejemplo, entiendo, es claro que no vas a dejar ahí en donde se vuelva a hacer este movimiento. Sí. Pero eso no quiere decir que no puedas tomar una foto de su cadáver, ¿no? No, y Claro. además fue un éxito, como sacaron el cadáver, no se volvió a hacer el movimiento, fue súper exitoso. ajá. Ahí valió ver todo. Sí, no hay más nazis, por suerte, no. Ni uno solo, el pasito destruido. No mames. Pero escucha, Ale, para Sí. que pudieran entrar en estos países que ahora vamos a hablar un rato, Sí, primero sí, tuvieron güey. que salir. ¿Y cómo pasó eso tan fácil? ¿Cómo de repente los criminales más buscados del mundo, estando Estados Unidos y Rusia dominando Europa,
hicieron turismo, aventura por todos No lados. ¿Cómo mames, pasó eso? hay un dato bien cabrón que es los pases libres del Vaticano, ¿no? Eso es Y buenísimo. está Que no cabrón son para porque- cogerse chicos. Sí, Eso Sí, no, es eso otro. suena como lo Esos que son tenía otros, Maciel, esos son ¿no? otros. Eso es lo que tenía Maciel, ¿no? Sí, Sí, sí. Pase ¿Sabían libre. que es el... Chale, no tiene qué nada de triste, malo, güey. pero ¿sabían que es el país per cápita con más consumo de pornografía, no? El Vaticano. No sé si tenían ese dato, pero es Creo que es lo hermoso. dijiste, güey, cuando una vez que hablamos del Es Vaticano lo hermoso, dijiste. hermoso. No lo Pero- tenía, no me sorprende. Sí, no. Y menos entonces- sabiendo que los legionarios invierten en eso. Es verdad, es verdad. Pero bueno. ¿Tenés ese dato, Joe? Que los legionarios, una de las principales inversiones es en plataformas de porno europeas. Y una de las. Sí, güey. Y una de las colecciones, que creo que es vivid.com, en donde invierten, si no estoy mal, una de las colecciones de porno es sexo en el confesionario. No Claro, te estoy el bromeando. fetiche, pues es que hay para todos. O sea, Sí, creen sí, qué sí. bueno que tengan demasiado sus fetiches perfecto. mientras sea. Pero bueno, nos distrajimos, Corsario. Sí, por nos favor. fuimos. Perdón, bueno, Corsario. esos llamados pases libres del Vaticano fueron documentos, protecciones y ayudas que en algunos casos, salvaron vidas, se supone, por lo que dice la iglesia y la historia, escrita por la iglesia, que especialmente de judíos y refugiados, ¿no? Ese es el paro, ¿no? Ajá. Y en otros casos, minúsculos casos, permitieron la fuga de criminales de guerra nazis. Uy. Ups, es que Sí, sapo, Sí, judío, sí, como sí, que se sí. confunden. Un poquito. Se nos fue. un poquito. A veces pasa. No sé cómo se pronuncian porque no sé si está en alemán o en inglés, pero se llaman ratlines o Ratlines, de de Ratlines. Sí, Sí, bueno, sí, sí, líneas la de línea de las Ah, de ratas. rata, ok. Claro, Ratlines. sí, el escape de las ratas. Ah, sí. bueno, los ratlines. Este es el aspecto más controversial. Después de la guerra, resulta que muchos nazis y colaboradores fascistas lograron escapar de Europa gracias a estos llamados ratlines, que eran rutas clandestinas de escape que pasaban por Italia y estaban en parte, pues, facilitadas, ¿no?, por miembros de la iglesia para que estos fugitivos viajaran. Se les conseguía documentos falsos o temporales, a veces con la ayuda de instituciones católicas como la Cruz Roja Internacional. Ok. Pero Es que nadie avalados. sospecha de la Claro, Inquisición, güey. Claro, cabrón. O sea, vas ahí rodeado de monjes. De una buena persona. Güey. Claro, güey. Pero avalados y gestionados en nombre de la iglesia, obviamente. En algunos casos el Vaticano facilitó y más bien no impidió el uso de pasaportes del Vaticano o de documentos de viaje emitidos por la Santa Sede. Wow. Por ejemplo, Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, utilizó un documento de la Cruz Roja con datos falsos para huir a Argentina con ayuda de los clérigos de Roma. Punto para Argentina. Un punto para Argentina. Argentina. Y entonces Ese es su himno, entonces así lo voy a decir. mucha gente dirá, bueno, ¿y qué pedo, güey? ¿Cómo es posible esto, cabrón? ¿Por qué la iglesia estaba metida? Bueno, más adelante podemos hablar del concordato y todo lo que hay atrás de la iglesia católica y el Tercer Reich. Y bueno, pues la iglesia católica estaba súper metida desde el principio y esto solo es una consecuencia de toda la organización que ya tenía con el régimen nazi, ¿no? Claro, claro. Y también tapar complicidades de cierta Por forma, ¿no? supuesto, güey. Seguramente muchos secretos de la participación y de la complicidad del Vaticano en el nazismo quedaron escondidos a través de salvar a esta gente, ¿no? Sí, claro, güey. Claro. Totalmente. Exactamente. Fueron tiempos en donde todo el mundo tenía suciedad de los otros. Cada quien se estaba tratando de salvar. A la mera hora le dices, ¿te acuerdas cuando tú nos diste permiso de meternos acá y sacar estas cosas y luego te las dimos y ayúdame o todo esto sale, ¿no? Claro. Esto ha pasado en todas las guerras todo el tiempo. Totalmente. Sí. Si quieren total. como antecedente, les puedo dejar un poquito para platicarlo. Tenemos el Concordato de 1933, que es un acuerdo bastante polémico antes del ascenso de Hitler
al poder absoluto, el Vaticano firmó un concordato con el Tercer Reich el 20 de julio de 1933. Y ese tratado fue firmado por el entonces secretario del Estado Vaticano, Eugenio Pacelli, quien luego se convertiría en el Papa Pío XII. Ok. Y Franz ¡Qué von... coincidencia! Sí, claro. Ajá. Y Franz von Papen, Wow. un político católico alemán. El concordato aseguraba la libertad de culto para la iglesia en Alemania, pero al mismo tiempo le otorgaba a Hitler una legitimidad internacional crucial para consolidar su poder. Si bien el Vaticano justificó este acuerdo como una forma de proteger a los católicos en un régimen hostil, en la práctica debilitó a la oposición católica, a la oposición católica al régimen nazi como el partido de centro, que fue disuelto poquito después, y luego el concordato ha sido interpretado por muchos como el primer paso en una serie de silencios y omisiones que obviamente beneficiaron a Hitler. Ahora, perdón, el concordato es del 33. Sí. O sea, los protegía de un régimen hostil que todavía no había empezado. No existía, güey. a ser hostil. Claro, cabrón. O sea, era como una vacuna que les daban, ¿no? Por si Sí. se vuelve hostil, no No lo se vayan sabemos. a enfermar No estos sabemos. pendejos. Por si empiezan a matar a otra gente monoteísta. Y luego, ay, al que mataba a los judíos. No sabíamos que iba por ahí. Ay, mamá. no teníamos ni idea. Pensamos que iba a ser hostil porque hace mucho frío en Alemania nada más. No teníamos idea. Che raza, güey. Entonces, ¿qué más pasó? Bueno, entonces, esa es por una parte el concordato y por otra parte el silencio de Pío XII durante el Holocausto, que es una de las críticas más contundentes al Vaticano y se refiere a todo este momento en que no omitió palabra alguna frente al genocidio judío, aunque el Papa tenía conocimiento temprano de las atrocidades que estaban cometiendo los nazis, incluyendo obviamente el exterminio sistemático de judíos. Evitó pronunciarse de forma clara y pública contra el Holocausto. Entonces, defensores del Papa argumentaban que su silencio solo era estratégico para no provocar represalias contra los católicos en los territorios ocupados y poner... Sí, claro, siempre pone esa madre. O poner en peligro redes de ayuda clandestina, ¿no? Que según esto ellos tenían. Sin embargo, sus críticos señalan que el silencio moral del Vaticano, como lo ha guardado en todas las putas veces que ha podido, especialmente en momentos cruciales como la deportación de judíos romanos a Auschwitz en 1943, fue una omisión ética que contribuyó definitivamente a la impunidad del régimen nazi. Está bien, pero después los subsanaron ayudándolos a escapar a los nazis. Claro, O sea que- claro. Ahí se balanceó todo. Unas por otras. Unas por otras. Miren, si no los hubiéramos dejado hacer el genocidio, no hubieran llegado a la luna. ¿sí? Claro, exacto. Dios trabaja de maneras misteriosas. Los tiempos de Dios son perfectos. Claro. Pues sí, como dice el Corsario, pues aquí empezó la protección de los nazis y uno de los países que contradictoriamente los empezó a proteger fue nada más y nada menos que Estados Unidos. Y lo empiezan a hacer desde antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Porque todos sabemos que Estados Unidos desde su nacimiento opera bajo la premisa de que está mal si tú lo haces, pero si yo lo hago es otra cosa. Y justo Joe ya hablaba de la operación Paperclip, que este fue el programa que patrocinaba la inmigración de científicos y técnicos alemanes y austriacos a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El objetivo, según lo encontré, es que era parte de las reparaciones intelectuales de la guerra. O sea, cuando hay una guerra, supuestamente la parte que afectó a las demás, pues les debe reparaciones, ¿no? Por ejemplo, en... La guerra de los pasteles. No. Bueno, el Tratado de Versalles fue Exacto. eso y fue un problema gigantesco después que desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Pero no aprendieron. No aprendieron. Entonces, era como una compensación por el daño que había causado la Alemania nazi. Y aproximadamente en estos
menos de 2 años que duró el programa, 1,500 profesionales alemanes y austriacos fueron llevados a Estados Unidos junto con sus familias y la mayoría de ellos terminaron convirtiéndose en honorables ciudadanos estadounidenses, ¿no? Es que hay algo que tenemos que entender. Cuando no hay ética y hay muchas metanfetaminas, la ciencia puede avanzar a pasos muy agigantados. Porque aunque Estados Unidos tenía mentes brillantes y todo, pues te limita, ¿verdad? Ciertas cosas. Pero Sí. los nazis no tenían ningún tipo de limitación. Entonces hicieron unos avances científicos impresionantes Sí. que los otras mentes dijeron, ¿sabes qué? Es que cómo vamos a matar a este vato que inventó un cohete, el V-Rocket. Ah, Claro. ya Está vamos haciendo justo. cosas, ajá. Entonces es donde dicen, ¿sabes qué? Él es mío ya, porque yo te gané, entonces me toca. Digo que es esta, cómo moralmente llegas a esa decisión, ¿no? De, sé que se mamaron, pero el cohete está padre. Justo, básicamente. De hecho, se los tuvieron que pelear a los rusos, ¿no? Porque los rusos también ¿Sí? se los querían llevar. justo, Claro, pero lo, ahora los rusos no los pueden tener, ¿no? justo No, claro. lo que pasó con el cohete B2, que por si no lo recuerdan nuestros amigos que escuchan, el cohete B2 fue un cohete que se diseñó en Alemania para específicamente atacar las islas de Inglaterra, ¿no? Y del Reino Unido, porque Alemania no los lograba invadir, ¿no? Estuvo la batalla por Gran Bretaña, que pues perdieron los alemanes, nunca pudieron contra Inglaterra. Y entonces ellos diseñan este cohete que es muy icónico, búsquenlo en internet, es muy su diseño es muy llamativo. Y con este cohete lo mandaban como si fuera un misil a las diferentes ciudades de Gran Bretaña y esa era una de las formas de bombardeo. Pero esta era una tecnología que no la tenían ni Estados Unidos, ni la Unión Soviética, ni nadie más. Era algo... Ni Obama. Ni... sí, esta tecnología no tenía ni Obama. Pero ¿qué creen? Se acercaba el final de la guerra y el equipo de científicos e ingenieros alemanes y austríacos que estaban trabajando en estos cohetes dijeron, oigan, como que vamos a perder, ¿no? ¿Qué hacemos? Y entonces se salen del complejo de investigación y se ponen a propósito en el camino de las fuerzas aliadas para que los encuentren y los aprendan. Y entonces ahí es que empieza la operación Overcast, que esta es la operación de Estados Unidos para llevarse a este equipo. Yo no encontré el dato de si se los pelearon con la Unión Soviética. Lo que sí encontré es que Estados Unidos se llevó casi al equipo completo que trabajaba en el cohete B2. Y yo no tenía el dato de que habían llegado por Juárez y por El Paso a Estados Unidos. Eso está cabrón. Sí, justo se los cruzaron por aquí, pues era el punto más rápido de cruzar a una base, porque aquí está Fort Bliss, está a 15 minutos de Juárez, una vez que cruzas al Paso. Entonces Ok. fue de volar a llevarlos a Fort Bliss y ya de Fort Bliss los repartieron, porque todo el proyecto fue en Nuevo México, ¿no? Donde hicieron todo lo de la Sí. bomba atómica y el Trinity Site está aquí bien cerquitas del Paso. Ese era Sí. el lugar estratégico y la cruzada era Juárez. Y qué bueno que mencionas las pruebas atómicas, porque justo lo que quería Estados Unidos con la operación Overcast y con este reclutamiento de científicos era acelerar la derrota de Japón. Ese era su primer objetivo. Y por eso empezó como era como una venta de garage de científicos nazis, ¿no? Y los rusos y los gringos se los empezaron a arrebatar para ver quién podía desarrollar mejor tecnología. Primero contra Japón y luego entre ellos. Entonces, Claro. lo que pasa es que cuando se hace la operación Overcast, se necesita hacer una nueva agencia, que era la Agencia de Objetivos de Inteligencia Conjunta, la JIOA, por sus siglas en inglés. Y esa era la agencia que iba a buscar y a filtrar a los nazis que se iban a llevar a Estados Unidos. Se llama y le llaman la Operación Paperclip por los clips que tenían los archivos de cada uno de estos nazis, que en estos archivos venían varias hojas con sus antecedentes de crímenes de guerra. Oye, pero fíjate, ¿cómo Y solo es? quedaron los clips. Sí. Por eso ¿Cómo era es? Operación Paperclip. Vamos a dejar nada más los clips. Nomás los Claro. clips. ¿Cómo es Ahora, lo hay algo mismo, interesante, no? ¿no? Más rápido. Sí, de dale, que- Joe. De que muchos científicos en este punto dijeron, yo la neta no era del régimen, ¿no? Yo nomás me dieron oportunidad de hacer ciencia y estaba haciendo ciencia. Sí.
pueda que en uno sí, pero en la mayoría, entre estos crímenes, eran mucho más parte de lo que era el régimen y el fascismo y el antisemitismo de lo que eventualmente llegaron a decir, ¿no? Entonces, esta parte donde yo nomás estaba haciendo ciencia, pero pues ni pedo, estaba en un régimen, la mayoría era de no es cierto, vato, hay un chorro de información Sí. que estabas activamente participando en cosas atroces. Nomás que ahora sí no te conviene, ¿verdad? Porque los gringos te ven feo. Los gringos los tuvieron que recibir como que yo sé lo que hiciste, güey. Perdimos a gente tratando de chingarte. Y ahora tengo que Claro. trabajar contigo. Sí. Sí, Sí, de hecho había muchas internas ahí de muchos que no estaban contentos con que sus jefes de repente, porque claro, todos estos, muchos de los que llegaron, no solo llegaron para trabajar, llegaron para dirigir proyectos. Sí. Entonces, de repente pasaban a liderar a ingenieros y a científicos que habían trabajado en la guerra para derrotar a estos tipos. Era lo que pasa, el pragmatismo americano te permite eso que en otro lugar sería impensable, pero es muy fuerte eso. Sí. Sí. Pues, o sea, lo que intentaba esta agencia, la JIOA, supuestamente para filtrar que no se llevaran a gente tan horrible, supuestamente tenían un método e iban filtrando a los nazis más nazis. Por ejemplo, si eras un miembro nominal del partido nazi, supuestamente no te reclutaban, ¿no? Y no te llevaban a Estados Unidos, te dejaban para ser juzgado. Pero ya investigaciones de más adelante revelaron que esto no siempre fue cierto y a muchos se les borró su pasado para poderlos utilizar, como dice Vasco, en estos proyectos Claro. en los que estuvieron participando. Y esto hizo que hubieran varias protestas. Por ejemplo, Albert Einstein protestó. Ese vato también, ¿no? Él es porque se fue antes. Si no, yo creo que también hubiera estado ahí entre los demás. No, porque era judío, boludo. Hubiera estado. No, sí es cierto. Hubiera Sí, estado- pequeño, Eso te iba a güey. decir. No, No es como que se fue. No, pero Bobby tiene un punto, güey. O sea, acuérdense, lo que está pasando en este momento con los científicos nazis que los está reclutando Estados Unidos fue exactamente lo mismo que hicieron los nazis con los judíos que servían para lo que ellos querían. Porque acuérdense ¿Sí? que los científicos, los vatos que eran falsificadores, ¿se acuerdan? Los mejores falsificadores fueron recolectados por los nazis y no los mataron. Y casi tumbaron la banca de Inglaterra falsificando billetes de los británicos. Sí. Entonces, Está bien, pero los tenían trabajando presos. totalmente, pero no me digas que los gringos tenían a los nazis trabajando con bombones, cabrón. También los han de haber Sí. tenido en chinga, güey. Eso Los no debían pues, no, controlar sí. mucho. los pero han los de haber sí tenido tenían- en tenían- chinga, güey. No, sí, muchos, Van Brown y así, tenían casa, auto, Sí, su familia vivían con bien. ellos. Vivían Vivían igual bien. que Oppenheimer. Ajá. Sí. Justo ahorita voy llegando a Werner von Braun, que él era el jefazo del cohete B2 para la Wehrmacht. Y este tipo fue, justo como dice Joe, se lo llevaron como el jefazo. Y casi gracias a él y a su equipo, después culmina este programa en la llegada del hombre a la luna. Pero, pues tenía este señor sus controversias, ¿no? Porque él sabía y está documentado que él sabía del el uso de mano de obra esclava en la fábrica subterránea de Mittelberg, donde miles de prisioneros murieron en condiciones completamente inhumanas. Y también hay registros de que él mismo fue a Buchenwald, que es un campo de concentración, a reclutar personalmente a prisioneros que tuvieran las calificaciones necesarias para trabajar en el proyecto del cohete B2. O sea, el vato sabía y participaba y aún así le dieron tratamiento VIP. Que para que se den una idea de la diferencia de tecnología, acá en Estados Unidos aquí enfrentito en Estados Están Unidos, pegados. Para mí sí Sí. es allá. una de sus tecnologías para poder dirigir un cohete, entrenaron palomas que le picaban. No mames. Sí, son súper fáciles de entrenar. Entonces ponían una imagen y les entrenaron, por ejemplo, a ver una imagen de un barco, irle picando al barco y el cohete se iba dirigiendo a donde la paloma le picara. Probaron que funcionaba, nomás no lograron lanzarlo porque la tecnología mejoró, pero fue gracias a que llegaron, porque ya en Alemania tenían mejor tecnología que una paloma entrenada. También Sí, no los entonces- podemos criticar tanto porque los japoneses ponían un vato, ¿no?
Mira, sí es cierto, güey. No, los japoneses son otro planeta. Uno de los capítulos que. Bueno, ¿no fue el episodio que nacieron los datos de animalitos, el del científico japonés que experimentaba? ¡Oh, ese era gente? horrible! Ese cómo sufrí. Era Sí, Shiroishi. episodios de Shiroishi. leyendas que no volvería a escuchar. Ese es uno. Es horrible, Sí. pero igual lo mismo pasó, ¿no? O sea, a este vato lo terminan salvando porque le dicen, pues bueno, pásanos toda tu info, todo lo que, porque acá no podemos hacer esos experimentos y te dejamos ir, y el vato vivió en libertad. Claro, lo mismo. Wow. No mames, fíjate que hasta ahorita que dijeron hasta que dijo Joe ahorita que los nazis que reclutaron los gringos vivían como los demás, así muy bien. Yo siempre pensé que sí los tenían como atorados, pero ahorita estoy leyendo que dice que el gobierno estadounidense modificó y eliminó sus historiales. Se les dio nueva documentación y a veces ¿Sí? incluso nuevas identidades. Y además, obviamente, fueron eximidos de los juicios de guerra, como los de Nuremberg. Entonces, no mames, o sea, al final terminaron siendo más hijos de puta los gringos en ese punto, ¿no? Aquí Sí, hay una no, lección importante de vida, mames. que es estudien, chavos, estudien. Miren, si eres inteligente, hasta te perdonan puedes que ser eras un hijo nazi, de güey. puta. Sí, pero te perdonan que eras nazi o japonés que experimentaba congelando manos. Es Estudien. Es verdad, hay que estudiar. amigos. Pegando gente, qué horror. Háganse ingenieros. Qué horror, qué horror. Y bueno, si quieren les hago un poquito más corta la historia para que vayamos viendo qué pasó en otros lugares del mundo. Estos reclutamientos les digo que duraron poco menos de 2 años, oficialmente, pero no oficialmente llegaron más o menos hasta los años 60 y luego en el 70 diferentes medios periodísticos comenzaron a investigar y empezó a haber una lluvia, una inundación de personajes nazis que realmente eran malos, malísimos, y no se descubrió hasta después. Por ejemplo, les digo algunos cuantos, Arthur Rudolph, que también era uno de los colaboradores del cohete B-2, él era ingeniero en jefe, supervisó las fábricas donde trabajaban los prisioneros de campos de concentración en condiciones horribles también. En Estados Unidos, él estuvo en el desarrollo del cohete Saturno V, que es el cohete que llevó al hombre a la luna, pero a partir de estas investigaciones en donde salió que pues, si él sí tenía conocimiento de estas cosas, él es deportado en el 84. Okay. También tengo a Hubertus Struckhold, que fue director del Instituto de Medicina de la Aviación en Alemania, pero él fue vinculado a experimentos médicos en prisioneros de campos de concentración. Pero eso no le evitó a Estados Unidos considerarlo el padre de la medicina espacial. Ok. Y trabajó en la Fuerza de Estados Unidos tranquilamente. Bueno, ya estaba acostumbrado a darle de comer poco a la gente, entonces lo prepararon para el programa espacial, boludo. Está bien. Él inventó la nieve espacial, ¿no? Sí, claro. Space Ice Cream. Space Ice Cream, ya que en cualquier mall la encuentras. Tengo también a Kurt Blome, que fue subsecretario de Salud del Reich y líder de experimentos en guerra biológica. Imagínense lo que hizo este vato. Él probó armas biológicas en prisioneros de campos de concentración también. Pero en Estados Unidos eso no le evitó conseguir el trabajo en programas de guerra biológica para el ejército de Estados Unidos. O sea, exactamente lo mismo, pero con Estados Unidos. Pero con los buenos, güey. Pero con los Exacto. buenos. O sea, Exactamente. Y esto es por el lado de los científicos. De manera no oficial, Estados Unidos también se puso a reclutar a personas que le sirvieran para los servicios de inteligencia, como la Oficina de los Servicios Estratégicos, la OSS, que era precursora del no me acuerdo qué servicio era precursora. de la CIA, ¿no? Creo que sí. Sí, más adelante No, la CIA y también para el FBI. Y aquí tenemos a Reinhard Gehlen, que su cargo en Alemania fue el general de la Wehrmacht, jefe de inteligencia militar en el Frente Oriental. Y en Estados Unidos él creó la organización Gehlen, que supuestamente era una red de espionaje que operó para la CIA en la Guerra Fría, recopilando información sobre la Unión Soviética.
Pero este güey, su red de espionaje está compuesta por exoficiales nazis, casi exclusivamente, y colaboradores de crímenes de guerra. Bueno, le dio trabajo a sus amigos y familia. Está bien, Pero tipo leal. además, sus informes a la CIA eran poco confiables, con información exagerada o inventada sobre la Unión Soviética. No mames. Tremendo. O sea, te pasa la tarea y te la pasa mal, además, el güey. Bajo su ¿Qué te esperas? conveniencia. Estás contratando un nazi, sí, o sea. Y esta persona fue clave en permitir que diferentes nazis lograran escapar a Sudamérica. Entonces, probablemente de las personas que nos cuente Vasco ahorita, como por ejemplo Klaus Barbie, que es tú nos vas a contar de él, ¿no? Vasco? Klaus Barbie es espectacular, ahora les voy a contar brevemente, pero Klaus Barbie, ya te digo, show, es para personaje de leyendas legendarias. Solo porque se llama Barbie y era un Sí, ya desde ahí psicópata, ya tienes toda mi desde ahí atención. ya está. Sí, ahora te voy a contar. Tengo varios personajes para leyenda que ahora te voy a contar en Sudamérica. Les cuento de uno último, si quieren, antes de pasar contigo, Aski. Sí. Otto von Wolfswing, que este güey era oficial de la Poco SS. nombre nazi tenía Sí, ese no pasaba mames. disimulado. Donde se escondiera, güey. Si se llamaba José Nazi, era menos nazi que Sí, güey. Otto. Otto von Regaderas de Gas. Sí. ¿What? Te vamos a dar un nombre poco nazi para disimular. Otto von González. Otto Inanición. Himmler von Gas Chambers. Ay, espérate, me estaba saltando uno buenísimo. Bueno, ahorita les cuento de este otro güey. Otto era uno de los oficiales de la SS, la Schutzstaffel, que era un colaborador cercano a Adolf Eichmann y uno de los arquitectos del Holocausto. Pues él fue reclutado por la CIA y trasladado a Estados Unidos, donde trabajó en la inteligencia hasta que su pasado nazi fue revelado en los años 80. O sea, a él sí le borraron el historial, nadie Así, decía nada. güey. Y en el Espérate, 80, ¿qué decir? ¿En los 80s? hasta Sí, los boludo. 80s. O sea, ya andaba David Bowie existiendo. ¿Sí? Y este vato apenas se dieron cuenta que Otto van Mein Kampf era nazi. El tipo No, eso no fue. solo vestía de marrón y con borcegos todo el día. Puro Pero Hugo nadie Boss. Puro nadie Hugo se Boss, dio güey, cuenta. puro Hugo Boss. Y solo manejaba Volkswagen. Pero nadie se dio cuenta. No. No manches. Se pasan de la. Sí, más bien creo que llegó a su tiempo útil y luego ya dijeron, ahora sí, ya va. Y el tipo fundó Guantánamo para no extrañar los campos de La concentración. Les cuento ahora sí de uno último, pero es que no lo puedo no incluir porque es demasiado espectacular. Antes de la invención de las cámaras de gas, habían camionetas de gas. O sea, eran camionetas que llevaban la instalación para ahí gasear a la gente, pues, desvivir. A domicilio, como cuando lavan a tu perro. fumigadoras, güey. Ándale, algo así. Y bueno, ¿Tendrían pues, musiquita como las de nieve? no. Imagínate Aquí ese. viene. No mames. Está bien viene creepy. tu Imagínate nazi. lo creepy de eso, güey. Que empezaba Ajá. con una rola así, cabrón. Qué miedo, güey. No, qué Y que la horrible. gente ya sabe. Y, oh. Y este es un verga, personaje güey. que puede ser que Vasky lo tenga, pero pues quien inventó esas cosas, las camionetas de gas, se llamaba Walter Rauff. Y él también fue protegido por el CIC tras la guerra y luego escapó a América del Sur, donde trabajó para dictadores como Augusto Pinochet. Ah, mira, Ay, qué no. chulada, güey. Qué chulada, güey. Mira, Dios los hace, ellos se encuentran. Sí. No mames. Ay, Y Dios, qué pues más o terrible. menos ese es una muy breve resumen de cómo participó Estados Unidos en salvar a varios nazis muy horribles. Te Y propongo luego que lo fue que monaguillo de Marcial Maciel, el cabrón. Los que quedan los voy a leer Puta para madre, lo Patreon. güey. contamos para Patreon. Yo también Sí. tengo un montón que lo iremos guardando para Patreon, pero si quieren les cuento un poquito Por favor, de sí, Sudamérica. A ver. Bueno, a ver.
prepárense porque hay un montón. Y yo no quiero hablar en contra de mi país, pero la mayoría es en mi país. Es que está bien bonito, güey. Les dijeron, ¿a dónde se quieren ir? Y todos dijeron, ¡ah, Argentina! Sí. Che, no es culpa de Argentina. No. Algo tuvo que ver Perón también, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, la historia de los nazis refugiados en Sudamérica abarca muchos países, no solo la Argentina. Hay historias desde Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y por supuesto la Argentina. Brevemente me puse a buscar a ver si había ocurrido algo con México y en realidad no, la realidad es que México no recibió refugiados o escapados nazis porque tenía una fama de país antifascista muy fuerte. México había roto relaciones con el gobierno alemán en 1942 y se había convertido en un enemigo del gobierno alemán y entonces no hubo refugiados nazis de importancia o casos que se conozcan de colaboración del gobierno mexicano con el nazismo. Así que este va a ser también un capítulo en el que... Sí. Hay una frase que lo explica muy bien de México, que es tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Y Claro, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Teníamos ahí Estados Unidos viéndonos. Imagínate que de repente le saliéramos con que es que este vato hace empanadas bien ricas. Era nazi, pero Estados Unidos nos hubiera dicho como que creo que eso ayudó aparte, ¿no? No, Es pero un además, factor. eso y además que acuérdate que ya nos habían cachado el telegrama Zimmerman, cabrón. O sea, Es lo que iba a decir, lo del telegrama. Sí, güey. O sea, sabían que sí teníamos conexión con esos vatos y ni de pedo nos iban a dejar meter gente, güey. Ni de Claro. pedo, güey. Pero bueno, a donde sí fueron fue a todos estos países de Sudamérica y les voy a empezar a contar algo que probablemente no sepan, pero la primer batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, o sea, al principio de la Segunda Guerra Mundial, diciembre de 1939, se dio en el Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay. En esa batalla, el acorazado alemán Admiral Graf Spee fue derrotado por barcos ingleses y como consecuencia se hundió cuando se le negó refugio en Montevideo. Bueno, los tripulantes de ese barco, salvo su capitán que se suicidó por haber sido vencido, los tripulantes de ese barco se refugiaron en la Argentina, fundaron o se sumaron a varios pueblos de Córdoba y de la Patagonia y desde ese momento, estamos hablando de 1939, recién empezaba la guerra, ya hubo refugiados nazis en la Argentina. Se adelantaron un No. chingo. No mames, güey. Y O eso sea, los explica- querían. Sí. Y eso explica, en parte, por qué las Ratlines muchas veces terminaban en la Argentina por la fuerte comunidad alemana que ya había y que ya había sido receptiva de nazis incluso durante la guerra. O sea, imagínense... Ya había precedente. Exactamente, y ese no es un dato menor. A la Argentina llegaron muchos y todavía hay historias que no se conocen de algunos nazis que llegaron. Todos, les podría decir, los que tenemos de nuestra edad, de la edad de nosotros para arriba, conocemos a alguien que te puede contar una historia de un nazi encubierto que vivió acá. Yo en particular tengo historias de un empresario muy poderoso en la Argentina, descendiente de alemanes, que le dio trabajo a varios escapados nazis, entre ellos a Mengele. No voy a decir la marca. No mames. Es una marca, No. no es un dato conocido, es una marca El doctor. gigantesca. La marca más importante de todo lo que son calefactores de agua, el tipo era un nazi. Y los Espérate, hacían mismos- boilers. Exacto, Qué irónico. exacto, sí. Pero peor, Verga, qué cuerda. los Podría ser descendientes peor que tienen... hicieran parrillas. Sí. No, No, que mira. sea la parrilla que tiene Vasco. Más irónico es que los descendientes tienen jugueterías. ¡No! Y No son me digas, empezaron con trenecitos, ¿no? Se hicieron famosos. numerados. Todos los juguetes son numerados, son ediciones especiales. Siempre vienen numerados sus juguetes. Bueno, No, mami. bueno, pero vamos a hablar de uno que nombró el Corsario y que también Bobby, que es Adolf Eichmann. Adolf Eichmann
es probablemente el capturado por los cazadores de nazis, de quienes haremos algún episodio más adelante, los cazadores de nazis, en la historia de la caza de nazis para llevar a Israel. Probablemente el caso más famoso es Adolf Eichmann por la importancia que tenía. Se considera que es el nazi de más alto rango que escapó de los juicios de Nuremberg y terminó siendo juzgado y ejecutado por el Estado de Israel luego de que el Mossad se metió a la Argentina a capturarlo ilegalmente, pero bueno, igual me alegro que lo hayan capturado. Sí, o sea, ahí creo que se les da la pasada, ¿no? Sí, sí, sí. Ese hombre fue el encargado de la logística del Holocausto. Supervisó la deportación de los millones de judíos a los campos de concentración y era muy famoso como el arquitecto de la solución final por su eficacia burocrática y su frío desprecio por la vida humana. Tras la derrota, Eichmann logra evitar la captura usando una falsa identidad en Alemania hasta que en 1950, ayudado por papeles de la Cruz Roja, obtiene documentos que le permiten viajar a la Argentina. Ahí adopta el alias de Ricardo Clement, bajo el cual ingresa al país, se instala en San Fernando, acá cerquita de la ciudad de Buenos Aires, donde empieza a trabajar en una fábrica de automotores. Claro, sos alemán, venía a hacer coches, ¿no? Coches con el motor en la cajuela. Sí, exactamente. Bueno, se integró de manera total, se hizo un vecino preferencial del barrio, lo quería mucho, era un trabajador un tipo muy inteligente que consolidaba una fachada de inmigrante alemán que había llegado a la Argentina. Tengamos en cuenta que las afueras de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires tenían una población casi del 60% de inmigrantes para esa época, con lo cual no era sorpresivo que hubiera uno y puede quedar eximida la gente de no darse cuenta. No así el gobierno, probablemente entró en 1950, se sabe que el gobierno de Juan Domingo Perón era bastante simpatizante del nazismo, si bien se declaró aliado cuando ya terminaba la guerra. Y hablo del gobierno, porque nunca se sabe si Perón lo era, porque Perón también permitió un ingreso récord de judíos a la Argentina refugiados. O sea, el gobierno era más nazi que él en persona. Él era un pragmático. Ok. Pero la estructura del gobierno era una estructura de gobierno fascista. Oye, Vasco, pregunta nomás. Pero en Argentina sí se cambiaron de nombre, identidad, todo, ¿ah? Sí, sí, Es que, por ejemplo, Van Braun era Van Braun, nomás Sí, claro. aminoraron lo que hizo, pero en Argentina sí era nueva identidad, nuevo todo. Todo. La gente no porque tiene ni estaban- idea que estaban ahí con el No. arquitecto del Holocausto. No tenían la Wow. menor idea, estaban absolutamente clandestinos, pero sí lo sabían las redes de alemanes que colaboraban Claro. con las... O sea, porque había mucha migración alemana que era simpatizante del nazismo, además de parte del gobierno. Se sospecha que desde 1950 los agentes del Mossad, el servicio secreto israelí, ya le seguían las huellas a Eichmann. En el 57 el fiscal alemán Fritz Bauer confirma que Eichmann vivía en la Argentina, le alerta a las autoridades israelíes, quienes envían una operación que en mayo de 1960 lo intercepta cuando volvía del trabajo, lo trasladan a una casa segura, lo embarcan clandestinamente en un avión, se lo llevan a Israel y el juicio es transmitido por televisión internacionalmente y se convierte en el primer hito de la memoria del Holocausto y de la justicia global contra crímenes de guerra. Fue cubierto por la prensa del mundo ese caso, él sentado tranquilo en su cabina de vidrio reforzado, nunca mostró arrepentimiento y en 1962 es condenado a muerte y ejecutado. Jamás se arrepintió y hasta las últimas palabras que dijo fueron: yo cumplía órdenes. Clásico. La vieja confiable. Wow. Sí. Sí, Pues estaba en su Pero, y parque también- de diversiones, el pinche psicópata ese. sí, Pero también qué impresionante, ¿no? El que el Mossad se lo llevó y de todas maneras le ofreció un juicio justo, ¿no? Mucho más de lo que él le dio a su propia gente Sí. que lo habían agarrado. O sea, qué elegancia tiene que ser, ¿no? Ahí. Totalmente. Eso es cuando ves el Estado de Derecho, ¿no? Porque seguramente mucha gente quería matarlo ahí mismo. Ahora les voy a contar otro caso que indigna mucho más de cuando a la gente se le ofrece más justicia de la que en realidad merece. Otro, y que ya Joe lo ha hablado en profundidad en su momento, es Joseph Mengele. Joseph Mengele vivió El en la ángel de la Argentina, muerte. vivió después en Paraguay y en Brasil
O sea, Mengele vivió en 3 países de Sudamérica. Evita ser capturado. También en el 49, gracias a la Cruz Roja, obtiene un pasaporte de nombre Helmut Gregor. Con el cual... Es como con el de cual alguien se- que carga camiones en Transilvania, ¿no? Es el sepulturero de Drácula. Sí, algo así, cabrón. Mengele era un ególatra tremendo, entonces le costó mucho mantener el perfil bajo en la Argentina y se terminó corriendo la bola de que él estaba acá porque asistía incluso a reuniones con sectores nacionalistas argentinos que compartían el ideario nazi. Es Che, decir, vato, no entendió, güey. se metió en política el tipo. Hola, ¿qué es esto del nacional qué? Me interesa. Me lo imagino como No barriendo la necesitan entrada un de su... doctor aquí. Hijos de su- Tenemos, Me lo y si hacemos un club que sean los super socialistas, los SS, y nos ponemos goberdinos, es Me una lo idea imagino. totalmente original. No, Me lo imagino como sacando la basura de su casa y el vato así bien triste, así de, no mames, yo antes pegaba gente en campos de concentración y ahora esto. Y ahora hago boilers. Pero vos sabés que el tipo era tan ególatra que se metió medio como líder de un grupo de exiliados nazis No. en Buenos Aires que hacían celebraciones con nostalgia del Tercer Reich. No o sea, mames. exacto. Y entonces, a mediados de los 50, cuando ya se empezaba a decir, che, este que está acá, me parece que es Mengele, y él estaba, Me y él estaba parece, a ver. cosiendo Estaba a dos cosiendo a gemelos. dos ¿no? gemelos. Sí, claro. Che, vato, que- Yo, Mengele, Yes, no, Vasco, no. yes. Bueno, ahí se escapa a Paraguay y de Paraguay ingresa a Brasil, donde bajo falsas identidades nunca es capturado y se lo encuentran ahogado tras sufrir un accidente cerebrovascular en una playa cercana a Sao Paulo en 1979. Igual Nunca, murió culero. pero nunca enfrentó la justicia, boludo. Sí, güey. Jamás. Oye, pero y justo en Brasil hay un pueblo donde hay demasiados gemelos, ¿no? Y así que hay toda sí. una teoría de que Mengele tuvo que ver ahí. Estaba O sea, por obsesionado demasiados me con eso. refiero a por probabilidad, ajá. Sí, Puro sí, sí, güero, sí, sí. gemelos y hay un chorro, güey. De que por pura probabilidad es muy difícil que en un pueblo tan chico haya tantos gemelos. Y por ahí anduvo Wow. Mengele. Güey, pero también es que es importante esto que hayan ido a Argentina, güey, porque hubieran ido a México o a cualquier otro lado, de volada brincan los güeros, güey. Digo, no mames, Sí, güey, qué pedo, güey. sí. Y No, en acá hay Argentina una no, comunidad güey. alemana grande, sí, Claro, desde claro. el siglo XIX, sí. Claro, Igual que en güey. Paraguay. Paraguay tiene una comunidad alemana muy grande de colonias de menonitas y todas esas cosas, y ahí también pasaban muy disimulos. Es verdad lo que dice el Corsario, bueno, y Brasil lo mismo. Pero el que más me indigna a mí es un caso muy tremendo y muy reciente. Yo lo viví, ese caso, no es que fue anterior, es de nuestra época, que es el de Erich Priebke. Erich Priebke es menos famoso que los otros dos, pero es igual de monstruoso. Priebke fue oficial de las SS y fue el responsable directo de una de las matanzas más cobardes y atroces que se Niños. cometieron en la guerra, que fue la masacre de las fosas ardeatrinas en Italia. Cuando los italianos se rinden, los alemanes no se lo toman bien. Y entonces empiezan a matar a sus antiguos aliados. No. Priebke, en represalia por un ataque de partisanos italianos que mataron a 33 soldados alemanes, organiza la ejecución de 335 civiles. No mames. Exacto. Y quien supervisó la logística de eso y participó de manera personal fue Erich Priebke. Bueno, Priebke es capturado por los aliados, lo envían a un campo de concentración de prisioneros, pero en el 46 se escapa y llega a la Argentina con documentos falsos. Se instala en Nazilandia, Bariloche. ¿Ok? Nazilandia. Conocido por sus montañas, su rica comida y sus nazis, ¿no? Y sus gemelos. Sí, todo el mundo de ahí tiene abuelos que emigraron en el 45, ¿no? Sí. Tiene abuelos que no pueden explicar, exactamente. Entonces, bueno, Priebke se instala en Bariloche y en Bariloche se dedica a la actividad pública. Fue director de la escuela alemana de la ciudad. No mames. Era Presidente. presidente de la comunidad germano-argentina de Bariloche. Ver-
Exacto, y se movía, por supuesto, asistía a eventos sociales, era reconocido en Bariloche, se sacaba fotos y usaba su nombre verdadero. Al principio usó el falso y después le dijo a todos los vecinos, ¿saben qué? Me confundí, me llamo Eric Prieke, claro. ¿Qué? ¡Sorpresa! No seas cabrón, güey. Y el tipo vivía en la impunidad hasta 1994. No. ¡Wow! Cuando ya existía Vanilla Ice. Sí. 4 años antes de mi encuentro con el sacerdote, güey. Mira, 4 años antes. Que lo vamos a O sea, contar ya en había la historia. Nirvana. Ya había Nirvana, ya Joe y yo habíamos terminado el primario, para que se den una idea. ¡Wow! Sí. Bueno, un periodista americano, Sam Donaldson, del programa estadounidense Primetime Live, lo entrevista en Bariloche. Y el tipo admite que participó en la masacre de las fosas ardeatrinas. No seas sin mamón. ningún arrepentimiento. De hecho, lo consultaron para ver, lo agarran en la calle y le dicen, hay mucha nieve este año en Bariloche, y él dice, y yo participé en la masacre de las fosas ardeatrinas. No. Tanto divertido. Se lo Pero tengo que tenía- contar a alguien. No, tenías ¿Sabes hasta quién soy yo? Bueno, ante eso pide la extradición a Italia. Argentina no quería extraditarlo por su ancianidad. Bajo las presiones, y porque estaba Menem, bajo presión lo extraditan. En Roma lo enjuician. En el 98 lo condenan a cadena perpetua. ¿En por Roma? crímenes. Seguramente En ese Roma. güey salió con un pase libre del Vaticano, güey. Y sí. Bueno, y por razones de edad y estado de salud, no es enviado a prisión común, sino que queda en arresto domiciliario. No. Y vivió hasta los 100 años. Claro, güey. Aparte, claro. longevos esos güeyes. Se murió recién en el 2013. A Hace la re madre, poco. güey. Puede ser. 2013, le tocó ver. güey. Sí. No mames. ¿qué O decía? sea, le tocó Show. ver Avengers. Bueno, Marvel ya, Ju- Iron Man mínimo, ¿no? Sí. Justo yo iba a hacer el chiste de que en el 94, pues entonces sí vio el Rey León, pero no, entonces hasta Man of Steel vio. Sí, claro, güey. Sí. Madres, Sí. güey. Él siempre alentaba por Scar, por todos los malos, ¿no? En las películas. Seguro. Bueno, es tan pesada la herencia de lo de Eric Prieke que todavía en Bariloche hay mucha gente que tiene muchas cosas que explicar. O sea, que conviven con nosotros y que dicen, bueno, nosotros no sabíamos, pero se presentaba así. Bueno, no nos dimos cuenta. Y ese es uno Se de nos los hacía casos. raro que cuando veíamos salvando al privado Ryan le echaba las porras a los otros. Pero Sí. Pero bueno, esos son los casos más resonantes en la Argentina. En cuanto a Brasil, además de, por supuesto, Mengele, lo que tenía de particular Brasil era la cantidad de rutas de red lines, como nombró el corsario. De todos lados llegaban a Brasil. Eso, muchos era para quedarse en Brasil, en las comunas alemanas, y muchos otros era para después venirse a Argentina por lo porosa que es la frontera entre Brasil y Argentina y lo fácil que es escapar. Entonces, muchos que llegaron a Brasil era para pasar a otros países. Pero muchos se quedaron, se convirtieron en empresarios pujantes, en técnicos de fábricas, en comerciantes rurales, usaban identidades falsas, pero todo el mundo sabía que no podían explicar por qué habían llegado Claro. en el 45. porque hablaban alemán y no Porque hablaban alemán. portugués. Exacto. Ich weiß in Geisen Forstuns. ¿Mande? Oye, Y por pero- supuesto, ¿qué la pedo, impunidad de güey? Mengele, sí. No, que eso que estás diciendo, las ciudades de las que salieron por los Redlines fue Génova y Roma. Y Ah, los ok. tres, y los tres países a los que fueron es justo Argentina, Brasil, pero también Siria, güey. O sea, Mira. eran los tres lugares a donde más mandaban saliendo por esta línea, ¿no? De escape. Sí. Y, Claro. no mames. Y en Siria era el único lugar que cuando llegaban le decían, se quedaron cortos con los judíos que mataron. Los sirios decían, nos hubieran dejado a mí, matábamos el doble, decían los sirios. Uy, de hecho, uno de los que no les conté, que se llama Aloha Brunner, cuando llega a Siria, él ayuda a los sirios y los asesora en técnicas de tortura. Y sí. No mames, güey.
Me sorprende muy poco. Bueno, en Chile ya hemos hablado de Colonia Dignidad en Herejes. Sí, en claro. Chile directamente obtuvieron importancia. Ustedes en Leyendas también hicieron También de en Colonia Leyendas, Dignidad. Sí, también. Claro. Sí, sí. Bueno, obtuvieron importancia cívica. O sea, esos escapados del nazismo fueron tan impunes que hasta se dieron el lujo de cometer crímenes en Chile después. O sea, no les alcanzó con los crímenes alemanes, sino que cometieron crímenes en Chile, pero además están vinculados a muchas de las grandes empresas chilenas. En Paraguay... Es que es una... Sí, No, dale. ¿tú cómo lo ves? O sea, creo que es una combinación de traían dinero, había mucho oro, también aportaron en la Impunidad economía. de madre, güey. Claro, pero la gente alrededor, ¿crees que estábamos tan desconectados porque fuera de Estados Unidos, el resto de Latinoamérica no le entró a la guerra, no tuvo sabía ese ni qué sufrimiento pedo. y estaban tan desconectados que aunque supieran era de, pues, a mí no me tocó? ¿O tú cómo lo ves? O sea, porque no es posible, Yo ¿no? creo que Sí, no sí, Hasta los sí. sabían, mismos güey. gringos sentían esto de, no mames, mis hijos se fueron a morir ahí y ahora los tenemos un nazi en el programa del No, espacio. es durísimo, es durísimo. Había un descontento, pero en Latinoamérica todo se ve como que dijeron, pues bueno. Para mí Yo era eso, creo- que estábamos muy desconectados Sí. de lo que... Yo creo lo que que tiene pasaba. que ver con, una parte tiene que ver en particular con Argentina, Chile, ahora vamos a ver Paraguay. También tiene que ver, tenés que pensar, Joe, que fueron países en esa época muchos gobernados por dictaduras o por gobiernos democráticos, pero muy autoritarios, que realmente no veían como algo tan sorprendente un Hitler. Y también hay que pensar que la parte de la matanza de judíos se empezó a saber después. Lo primero Sí, que es se hablaba verdad. en la época de los 40s y 50s, se hablaba de Hitler como un dictador que conquistaba países. Lo de los judíos se empezó a saber recién en la década del 60, 70. Entonces, como que no tenían ese conocimiento. Debían decir, algo hizo, que de repente llega en el 45, pero no debía pasar de ahí para mí. Eso Ahora y que lo dices, es como si hubiera llegado gente de repente de Irak, ¿no? En la guerra de Irak, cuando destituyen a Saddam Hussein. Y desde, pues allá anduvo, pero no sabemos bien qué pasó. Entonces, tal vez también venía de mucha esa ignorancia. No había tele como ahorita llena de películas y Exacto. documentales y saber toda la atrocidad. Y para mí Totalmente. también juega un papel importante la forma en la que he recibido el europeo en América Latina, güey. Ah, pues sí. O sea, Claro. siempre se le da un lugar así como arriba, el güero, o sea, siempre, güey. Sí. Bueno, me das un enganche perfecto para lo que te voy a contar de Paraguay, porque el caso de Paraguay fue muy paradigmático. A Paraguay lo gobernaba un dictador, Alfredo Stroessner, que era descendiente de alemanes, y Paraguay tuvo una conducta activa en ayudar a los escapados nazis. Le daba documentación, el propio Paraguay le daba la documentación, sabiendo que eran escapados. Le daba cobertura política, les daba seguridad. Y Stroessner, que lideraba un gobierno anticomunista aliado a las doctrinas de la Guerra Fría, veía la llegada de los europeos como una oportunidad estratégica para reforzar el país con técnicos y militares de experiencia. O sea, ellos buscaron, al igual que Estados Unidos, nazis. Y es el único país en el que existen documentos, como lo hacía oficialmente, es el único de todos los países de Latinoamérica en el que existe toda la documentación desarchivada de cómo daban refugio a los nazis. Porque en todos los demás es como que se habla, ¿viste? Y nunca se termina de saber. En Paraguay sí, están los archivos desclasificados de esa dictadura que muestra las identidades que desde Europa ya directamente gestionaban con el gobierno de Paraguay para poder llegar perfectamente. Y eso les daba la oportunidad de o quedarse en Paraguay o viajar a la Argentina o a Brasil, donde había grandes comunidades alemanas. Mengele, Sí está bonito Paraguay, pero es que Bariloche. Por último, me voy a guardar el caso de Bolivia. Después voy a contar Uruguay, lo voy a contar para Patreon. Pero en Bolivia, donde llegaron muchos, y por supuesto en Bolivia sí llamaba más la atención que llegaran estos alemanes, llegó uno en particular que yo te tiro unos datitos, Joe, pero vos guardátelo porque creo que puedes hacer magia con esto, que es el ya nombrado Klaus Barbie. Klaus Barbie, a mí en el colegio me decían sapo o tanque.
ahora me dicen vasco, a Ale Pastelito le decimos también, pero no el quiere que nos corsario, acordemos. sí, pero no en el colegio, no en el colegio. A este le decían, yo quiero decir, todos tenemos un apodo, ¿no? El Badiablo. A este le decían el carnicero de León. O sea, un apodo como Wow. cualquier otro. Si es re Oye. leyendas legendarias. Puta madre, Sí, güey. el Ya, carnicero ya. de León. Fue el jefe de la Gestapo en la ciudad francesa de Lyon, donde durante la ocupación nazi fue el responsable directo de la deportación de miles de judíos hacia campos de exterminio y de la represión brutal contra la resistencia francesa. Uno de los lugares donde más sanguinarios fueron con la resistencia fue en Lyon, dirigida por este Klaus Barbie. Cuando se escapa es reclutado por la inteligencia americana, pero se termina yendo también de los Estados Unidos y se instala en Bolivia con el nombre de Klaus Altman. O sea, se cambia el apellido nada más. Era como... Igual el nombre es casi, si se hubiera llamado Era- Gestapo hubiera sido igual. Güey, la Y le Barbie decían- tiene nombre de narco mexicano, güey. Bueno, en Bolivia se convirtió en un personaje influyente, asesoraba a las fuerzas de seguridad, participaba en la Oh, God. represión de movimientos de izquierda. Hay evidencia de que el Klaus Barbie torturó en persona a muchísimos europeos y comunistas bolivianos. Es el que le enseñó a las fuerzas que después capturaron al Che Guevara. Fue Klaus Barbie. Fue instructor en técnicas de interrogatorio y contrainsurgencia y mantuvo estrechos vínculos con los gobiernos militares bolivianos entre la década del 60 y el 70 y tuvo un papel relevante en un golpe militar de 1980 en Bolivia, encabezado por Luis García Mesa, donde actuó como asesor del ministro de Interior que dirigía torturas. O sea, se convirtió en el torturador de los gobiernos bolivianos. ¿Okay? Además, Impresionante. No mames. además tuvo negocios de transporte y exportación de minerales. Todos sabemos que Bolivia es riquísimo en minerales. Bueno, ese negocio, una parte la tenía Klaus Barbie. Logró vivir en Bolivia más de 30 años protegido por el Estado y recién fue extraditado en 1983 por la presión de Francia. Fue enjuiciado en el 87, lo cual tuvo un alcance mundial. Fue condenado a cadena perpetua y murió en 1991 en prisión. Pero el tipo hizo lo que quiso en Bolivia güey. durante 30 Ni siquiera cambió de trabajo, nomás cambió de locación. Exacto, Sí. exacto. Lo fichó Eso otro es- equipo. Firmó, Sí. firmó. No mames. Esos son los casos más resonantes. Hay más que, como decía, los voy a contar en Patreon, de nazis escapados a Iberoamérica, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Tenemos esto de que les platicaba de Italia, por una parte, porque estábamos en América, pero nos podemos pasar un poquitito a Europa. Dale, por Y favor. bueno, tenemos a Italia, que ya lo hablamos, que se convierte en un centro logístico crucial, especialmente en los primeros años de la posguerra, debido al caos institucional y la cercanía con los países del eje, ¿no? Derrotados. Pero también. En leyendas. Dime. No, nomás que en leyendas justo empezamos la saga de Mussolini. Ah, sí. Ay, qué Uy, bueno. hermoso, muy bien. Ajá. Qué chulada. Entonces todo lo que vas a decir viene de esta Claro. parte. Sí, claro, o sea. Y empiezo diciendo que los italianos hicieron comida tan rica que se nos olvidó. Les perdonamos que fueron nazis. Había visto ese mismo chiste Ajá. con Japón. Que hicieron tantas cosas ñoñas bonitas que dijimos, ay, bueno, X. Se los podemos perdonar, güey. Sí. Bueno, pero quitando a Mussolini tenemos España, güey. La España franquista, Uy. un refugio Claro. ideológico, güey, completamente. El régimen de Francisco Franco en España. A la verga, había- fuiste. me fui a Tu la máquina verga, güey. del- Me fui a la verga. Tu DeLorean te falló bien duro. Sí, 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 sí. Le piqué mal, güey. Le piqué mal al botón. El régimen de Francisco Franco en España, abiertamente fascista, obviamente, simpatizaba con los ideales del nazismo, aunque no participó directamente en la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota del eje, España ofreció asilo a numerosos nazis y fascistas europeos, incluyendo oficiales de la SS,
colaboradores franceses y croatas, exmilitantes, del partido nazi. Franco otorgó nuevas identidades también, protección, libertad de movimiento a estos individuos. Además, España fue un trampolín clave hacia América Latina, ya que muchos fugitivos partieron desde puertos españoles con documentación falsa. Suiza, en su neutralidad y una discreta complicidad, mantuvo una postura obviamente ecuánime y neutral durante la guerra, pero después del conflicto adoptó una posición ambigua. El país sirvió de paso y refugio para varios nazis que huían y también fue un lugar donde algunos escondieron riquezas saqueadas durante el Holocausto, incluyendo oro, obras de arte, cuentas bancarias. Eso de las cuentas bancarias como que se les quedó la chingada costumbre, cabrón. Pero si bien no fue un protector activo como España o Italia, Suiza rara vez extraditó a criminales de guerra nazis y fue criticada por su lentitud en cooperar en investigaciones internacionales. Ni no es que, devolvió ¿sabe las lo obras de difícil arte. que es ponerle un sacacorchos a una navaja? Estábamos ocupados. La tecnología para poner un sacacorchos y unas pinzas para quitarte astillas que se te van a perder. Es difícil. Los putos repuestos porque saben que se te van a perder. Sí, Me lleva claro. la chingada. Y bueno, y por último, les voy a platicar, Austria, país natal de Hitler, fue tratado por los aliados como la primera víctima del nazismo, lo que permitió que evitara un proceso de desnazificación riguroso. Muchos exoficiales nazis se reintegraron a la vida civil y política a nivel local sin enfrentar ninguna consecuencia. El país rehusó durante años admitir su participación activa en el régimen nazi y esa negación colectiva facilitó la protección de criminales de guerra dentro de esas fronteras. Ah, wow. Terrible, güey. Terrible, Sí. terrible. También dato divertido de Suiza, ahí fue donde Mussolini fue como a encontrarse después de estudiar, como fue su Tulum. Y ahí es donde comenzó su carrera de comunista, porque es la gran ironía de Mussolini. ¡Wow! Qué fuerte. Era güey. archimarxista comunista y terminó inventando el fascismo. Tremendo. Pero fue en Tremendo. Suiza. Ajá. Wow. Quiero Terrible. escuchar esos Oremos. Quiero escuchar esos episodios de Mussolini. No sé tanto de Mussolini, la verdad. Me No. interesa mucho. De ahí empezó mi búsqueda, porque sé todo de nazis y de Hitler y todo, y Mussolini sé que existe, pero me quedé justo con lo que tuviste, Vasco, y dije, caray, no conozco bien de este vato. No, Y yo todo tampoco. fue cuando lo vi y le quería poner un putazo en el juego de Indiana Jones, en el nuevo. Güey, Benito Mussolini se llama así por Benito Juárez, güey. Exactamente. No. Su papá Sí, era güey. fanático de Benito Juárez. Benito Juárez, sí, güey. Ok. Wow. Pues me tengo Sí. que poner al corriente leyendas para Sí. escuchar de Mussolini. Sí. Pero bueno, eso, ¿tenemos algo más? Yo ya estoy. Yo lo que tengo que son algunos nazis que protegió a Estados Unidos. Yo tengo algunos nazis, dijo Argentina. Yo tengo una pregunta para Vasco, no se me van a ir. A ver. ¿Cómo? Dime. No, primero Bobby. Ya, a ver. No, que No, dale primero vos, tú, vos. güey. Que cierres tu tema y ahora. Ok. vos No, vas digo con- que los nazis que tengo los voy a leer para Patreon después. Ok. Para ya Ah, no ok. hacer más largo este episodio, si no se preocupen. Dime, Joe. Tú, en tu opinión, porque todo empezó con esta hipótesis de Hitler y hablaste de esta casa secreta y todo eso, ¿qué tan factible lo ves? Si quieren les cuento un poquito de eso. Dale, les cuento un poquito de ese tema ya que lo estás preguntando. La cosa es así. De la idea de que se hayan refugiado nazis en la Argentina y en particular Hitler en Bariloche existe desde que terminó la guerra. O sea, inmediatamente que terminó la guerra se dudó, se desconfió, como todo lo que ocurrió bajo la vista de los rusos, de los soviéticos, el resto del mundo desconfió. Entonces, siempre se ha creído. Pero hay un periodista, Abel Basti, investigador argentino, que lleva escritos muchos libros. Te voy a llevar uno ahora, cuando vaya te voy a llevar un libro de Basti que se llama Sombras de Hitler, que está muy interesante. En el cual él, él vive en Bariloche, empezó primero a investigar a los jerarcas. Y cuando vio la cantidad de información que no contaban las familias de origen alemán,
que habían sido refugio de criminales de guerra, empezó a atar cabos. Y en sus libros, yo leí uno de sus libros, él aporta documentación desclasificada, por ejemplo, documentos del FBI y del Servicio de Inteligencia Británico que revelan reportes de que un alto dirigente del partido nazi se podría haber refugiado en Bariloche. Todo da a entender que se trata de Adolf Hitler. Él también recopila testimonios, muchos testimonios de personas que han visto a quien dicen ser Hitler o que han visto a choferes, como contaba al principio, con vehículos de alto porte que llevaban a una persona mayor que respondería al aspecto físico de Adolf Hitler. Obviamente nunca se puede confirmar eso, pero también está toda la infraestructura de apoyo, toda la asistencia que el peronismo le dio y que después le siguieron dando gobiernos militares a eso. Incluso él hasta ubica la casa en la que probablemente habría estado. Es muy criticado porque lo que dicen un montón de historiadores, la gran mayoría, es que él con algunas suposiciones y cosas que va atando saca conclusiones que no salen directamente de la documentación que él tiene. Claro, hace unos brincos de lógica, asumo, ¿no? Exactamente. Pero si vos me preguntás a mí, yo no lo veo descabellado. O sea, no es una teoría de conspiración que cuando vos escuchás la información parezca en absoluto descabellada. Si vos me planteás qué es más descabellado, que se haya suicidado y haya muerto, como dicen, o que haya escapado, y todo podría indicar que si tantos líderes nazis escaparon a la Argentina y si hay todo esto que podría haber sido, yo no lo veo para nada imposible. No te puedo decir, Hitler vivió en la Argentina, pero si vos me dijeras es imposible, yo te diría, no, mirá, todo esto que sí pasó con otros nazis y toda esta protección que se le dio a esa casa y a esa persona, a mí me da por lo menos a sospechar. Y algo que aparte justifica sería si, digamos que lo hubieran encontrado el FBI, la CIA, la vergüenza mundial que sería, ¿no? O sea, ahora como dices, ¿se acuerdan que les dijimos que se mató? Siempre no se nos escapó y está en Argentina. Y Argentina lo cuidó. Y hubiera sido mundialmente un escándalo, ¿no? Entonces creo que eso también justificaría el por qué nunca nos enteramos. Y Hitler le tocó ir a Queen y vivió ahí hasta los 80s como los otros nazis. Entonces, como tú dices, hasta no es descabellado. 2013. No, le tocó el internet, güey. Él inventó 4chan. Wow. Oye, en su top de conspiraciones que sí son reales para ustedes, ¿en qué lugar pondrían Hitler no murió y llegó a Argentina? Para mí son dos. Hitler no murió. Ajá. Yo te diría que en un 90%. Sí. Esa parte, 90%. ¿Y Hitler llegó a Argentina en top qué es? Porque podría ser que sea otro, qué sé yo. En teorías de conspiración que yo digo que sí son, y yo te lo pongo top 3 seguro. Pero las dos son plausibles. ¿Top 3? ¡Wow! Sí. Las dos son plausibles, sí, güey. Sí, yo creo que top 3 es justo, sí. Sí, vos, Joe. ¿Cuál? ¿En la de Hitler? Sí, lo de que Hitler se escapó y que vino a la Argentina. ¿Lo ves posible? Muy posible. Yo no puedo comprender cómo en esta fiebre de haber ganado y todo, que no hayan salido con los calzones de Hitler, ¿no? Los soldados que lo mataron. Algo, siempre tomaban un campo de concentración y lo primero que hacían era tumbar la bandera nazi y subir la bandera gringa o la inglesa. Era una forma de marcar, lo logramos. Y Hitler de repente se murió, sí, ahí lo vimos, y luego no hay una sola prueba. Sí. Nomás dijeron se acabó la guerra y sí se acabó y todo el mundo dijo vale verga, se acabó la guerra, ya no importa, y no se revisó. Es lo que siempre va a hacer ruido, ¿no? Sí. No, y el pretexto, güey. El pretexto, el argumento de no, lo que pasa es que no queremos que lo veneren, no me hace clic, güey. Y te digo, pueda que sí, pero tómale una foto. Ya habían fotos, ya le pudieron haber tomado una foto. Claro, y es una guerra muy muerto. documentada, güey. O sea. Y luego ya desastre, lo quemas el cuerpo y las cenizas te las comes y no las cagas en un excusado secreto en el Pentágono. Pero toma foto del cuerpo. Pero y además hay otro factor. La enorme mayoría de los nazis que no tuvieron que responder a los juicios de Nuremberg
o estaban en Estados Unidos o se habían escapado para Sudamérica. Sí. Entonces, todo tiene lógica con que puede haber sido posible y no me parece descabellado. Y cuando él te lo cuenta, Basti, si bien hace saltos lógicos, la realidad es que quienes lo niegan por decirle estás haciendo saltos lógicos, pero no le dicen, no, ese alemán que vivía ahí está absolutamente comprobado que era tal persona, ¿entendés? Claro. O sea, los huecos que él utiliza a su favor siguen quedando como huecos. Entonces, Ahora, lo impresionante, Vasco, es que la respuesta a toda esta la puede tener alguien de Argentina que jugó golf con Hitler y ¿Por que qué sabe golf, perfectamente güey? decir que ¿Por sí, qué era golf? mi compa. Ajá. mira, en la Argentina todavía hay archivos clasificados de un montón de cosas de los gobiernos militares y muchos archivos que al haber habido tanto gobierno militar se perdieron. Ahora Milei, por ejemplo, está diciendo que va a desarchivar muchas cosas del último gobierno militar. Hay evidencia de que, por ejemplo, Perón, esa también es una historia espectacular para que te cuente un día, ahora en mayo te la voy a contar. A Perón lo engañó un científico nazi y lo convenció de que él podía ser el primero en desarrollar energía atómica y que se iba a poder vender en botellas la energía atómica. No, cállate el hocico, güey. Es como algo de Fallout eso. Y Perón le dio un montón de presupuesto y una isla, creo que la isla de Choel y Choel, para que el tipo arme su laboratorio y el tipo se lo gastó en prostitutas. O sea, era Perdón, muy pero probable. aquí el nazi, estoy del lado del nazi, güey. O sea, qué pendejo Perón, güey. Se ganó una isla prometiendo energía atómica y una botella. Le tengo que dar crédito por eso. Por eso, entonces, ¿qué puede haber pasado en esa época? Por supuesto que puede haber pasado. Si vino un tipo como Pripke o vino un tipo como Mengele. Eichmann o Mengele, ¿por qué no vendría Sí. Hitler? Sí. No parece para nada imposible. El tipo, para completar la historia, lo estoy googleando porque me la sé de memoria la historia, es Ronald Richter, era alemán, había nacido en Austria en la época de los Sudetes checos y en 1945 emigró a la Argentina. Wow. Y lo convenció a Perón de ese proyecto que se llamó Proyecto Huemul, donde creyeron que iba a ser el primero que iba a poder desarrollar energía atómica embotellada. Y por Embotellada, supuesto, wow. fue un fraude que terminó siendo suspendido cuando se gastaron todo el dinero. Ah. Así Coca-Cola. Se esperaron hasta que se quedaron sin dinero. Ah. que puede haber pasado. Pero bueno, sí. Qué hermoso. Qué hermoso episodio, me encantó. Sí, muy Amo, divertido. gracias por tenerme. No, gracias por venir. Gracias por Sí. venir. Nos encanta, nos divertimos un montón. Hace mucho que no me reía tanto en un episodio. Me reí un montón hoy, la verdad. Estuvo muy divertido. Era de nazis. No sé cómo sentirme con eso, pero me lo pasé muy bien. Bueno, muchas gracias, Joe. Bueno, contale a la gente si hay un caído del caballo que no sabe quién sos, dónde te pueden encontrar y que pueden escuchar de todo lo que vos haces. Sí, si quieren aprender un poquito del otro lado de lo que está pasando en Italia, quién fue el papá de Hitler, básicamente en ideología, con Mussolini, pues están leyendas legendarias. También si me quieren oír en mi proyecto musical, está The Real Antonios. Eso. Fuera de eso, me Eso. encuentran en todos lados como El Va Diablo y también me pueden ver jugar Dungeons and Dragons con Condado 20. Eso, véanlo. Eso. Y Gran nosotros nos vamos, campaña traen. en un poquito más de un mes, nos damos un abrazo en persona con Sí, todos sí, ustedes, carnita cosa- asada, yeah. Eso, todo un gran fin de semana que vamos a pasar en Juárez, porque tenemos show, pero antes tenemos show en Chihuahua el 22 de mayo, el 23 en Ciudad Juárez, el 29 en Guadalajara, ya se agotó uno de los dos, así que atenta, gente de El Guadalajara. de las 6 de la apúrense. tarde es el que está todavía con boletos. Todavía está, queda. está a la mitad. El 31 en Querétaro, 2 shows. El 5 de junio en Puebla, 2 shows. El 6 de junio Ciudad de México, Monterrey. Y el 7 de junio Ciudad de México. Y aparte, si les sobran unos pesitos y tienen ganas, el 20 de mayo el Corsario y yo vamos a contar historias del seminario en Terrazas Cozumel. Eso Sí. es todo. Así que Se va a poner bien acompáñennos. bueno, güey. Sí, eso va a Es de estar terror. Sí, es de muy terror, potente. obviamente. Va a estar. Sí. Qué Ese va a horror. estar La poderoso. sotana del infierno. Uy, tenemos que ir vestidos de sacerdotes a ese show. Uf, yo tengo, Si saben que yo tengo una sotana Sí.
oficial, o sea, me la robé de un seminario. No, ¡No! cabrón, güey. Güey, no lo dudo ni un segundo, no lo dudo, pero Ah, ni y, un y segundo. todavía me queda, es como mi traje neo. En Monterrey. Yo solo llevaron me un pude seminario. robar una estola, güey. Oye, ¿y ¿cómo No, le yo sacaron toda la las, sotana. No, ¿cómo le sacaron Pues las me metí- manchas blancas? la guácala, güey. Las manchas Nos cafecitas. hospedaron en los un contornos. seminario y abrí las puertas con desde ese tiempo lo piqueaba y me metí a uno de los lugares y en un closet había una sotana y me la robé. Y todavía la tengo. Qué bueno Lástima que que no te te vemos. encontraste al padre ahí, güey. Sí. Oye, Adentro del oye, sótano. No, qué Hoy miedo, güey. yo voy haciendo un borre confesando crimen. ¿No es un crimen? Es robo, güey. No, pero no de tiene no, pro- porque es de no Dios, tiene ¿no? Es de propiedad. todos. Claro, no Ajá. tiene propiedad. Si La ellos iglesia no, no tiene Sotana propiedades. sí tiene propiedad, no mames. no pueden No. tener bienes. No, pueden tener bienes. exacto. La sotana es de Vasco todos. sabe. Vasco Exacto. sabe, ahí está. Demándenme. No, Güey, fue un seminario en tiene- Monterrey. Vengan tiene por mí. muy- Bring it. Claro, y menos si fue en Monterrey, cabrón. A huevo que tienen pertenencias. No, terrible. Pero ya prescribió, ya prescribió. Lástima, Corsario, que lo vemos después de que damos el show a show. Si no le pedíamos la sotana, boludo. Chingada madre. Qué pena. Bueno, Este- tendremos que conseguir otra. Sotana y nada abajo, Corsario. Oye, Nada pero ¿y abajo. si no Como puedes carpa conseguir de una circo. si no puedes conseguir una sotana para ponerte, ¿qué te puedes poner, Corsario? Puedo ponerme los productos que venden en chunchos.mx. ¡Eso! que es el podcast. Lo que tardó en agarrar tu. Lo vi sufrir, güey, lo vi No, no, nervioso. el pedo fue que lo agarré rápido, pero no supe cómo conectar. Corsario, así, ¿qué estás hablando, Verga, güey? verga, tengo que conectarlo y no sé qué hacer. No, pero ya saben que están todos los productos de. ¿Qué me voy a poner? Mi propia ropa, Bobby. ¿Qué? Me voy a poner una playera de Bobby para que me quede como sotana. Ahí está. Pero que sea de chunchos. Sí, que de sea chunchos.mx. Ya saben que pueden conseguir todos los productos de Café con Tachas, Chismecito y Herejes el Podcast. Eso, Va, muy bien. Bueno, ya está. En redes sociales nos encuentran en todos lados como Herejes el Podcast. Corsario.hereje, Vasco.hereje, a Joe, el va Diablo en todos lados. Yo voy.hereje. Y en los comentarios, déjenos por favor, ¿qué porcentaje de nazi es Vasco? Cero. Cero. ¿Qué porcentaje Soy- de nazi oculto es Vasco? Yo soy porcentaje de No, judío. De ahí nazi, sí, ¿no? güey. güey, algún es mucho más el familiar, judío que güey. agarró al nazi. Güey. No, Claro. ¿Y cuál debe es de su- haber algún familiar, No, o sea, un no. 5%. Ahí déjenlo en los comentarios, eso es lo que quiero que hagan. Ok. Sí, yo qué sé decir, tu vecino es nazi, están en Argentina, porfa, déjenos aquí el nombre de su vecino. Eso. Vasco su es más anécdota. cercano al padre Pío. Eso, También. no sé. Bueno, Bueno. vámonos de aquí. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Vámonos Adiós. a la Adiós. mierda.